Mis estimados amigos, una de las últimas cosas que Jesucristo hizo antes de subir a los cielos en la ascensión fue establecer el perdón de los pecados. Él llamó a sus apóstoles, les dijo, reciban al Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Y después les dijo, a quien les perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quien se los retengáis le quedará retenido el perdón de los pecados. Entonces, miren, desde ahí nosotros sabemos que Jesucristo de verdad tiene un grandísimo interés en que nos reconciliemos con el Padre. La salvación que Jesucristo vino a traernos no consiste ni en poder, ni en dinero, ni en salud eterna, ni en placer. Fíjense que la salvación que Jesucristo nos trajo consiste en la reconciliación con el Padre, que habíamos perdido desde los tiempos de Adán y Eva, cuando se cometió el pecado original y el hombre pues dejó de ser grato a Dios. Sin embargo, Dios nunca perdió la esperanza en nosotros. Fuimos nosotros los que hemos tantas veces fallado y pecado, pero Dios no deja de amarnos. Fíjense que Él nunca ha dejado de amarnos. Lo importante es que recibamos su amor. Cuando nosotros hablamos del perdón de Dios, ¿saben por qué hablamos del perdón de Dios? Porque a veces nosotros juzgamos a Dios como si fuera uno de nosotros. Fíjense que yo me atrevo a decir que Dios no perdona. ¿Y saben por qué? Esto parece una cosa escandalizante. ¿Saben qué? Yo me atrevo a decir que de verdad no perdona. Miren, ¿saben en qué consiste el perdón? El perdón consiste en que alguien era tu amigo, hiciste alguna trastada, dejó de amarte, pero luego devuelve su amor, te devuelve su amor y entonces otra vez son amigos. Miren, Dios no ha dejado de amarnos nunca. Nosotros sí dejamos de amar a Dios porque nosotros a veces somos buenos y a veces somos malos. A veces pecamos y a veces hacemos obras de virtud. Dios solamente ha hecho obras de virtud siempre. Él nunca nos ha retirado su amor. Nunca nos ha retirado su amor. Él siempre nos ha seguido amando. Pero nosotros, como solamente tenemos la experiencia de ser seres humanos, entonces a veces tratamos a Dios como si Él fuera también un ser humano y a veces nos amara y a veces no nos amara. Como si Dios a veces fuera bueno y a veces fuera malo. Y hablamos inclusive de la venganza de Dios y del castigo de Dios. Dios te va a castigar. A veces decimos, miren, Dios no castiga, Dios no guarda rencor, Dios no busca venganza, Dios no retira nunca su amor. Somos nosotros los que lo hacemos y a veces por eso es que juzgamos a Dios así. Pero entonces, ¿por qué Jesucristo habla de que necesitamos el perdón? Miren, les voy a explicar. Desde la perspectiva nuestra de seres humanos, nosotros sí dejamos de amar. Y entonces nosotros sí perdonamos. Y a una persona que era mi amigo lo dejé de amar, pero luego, como he sido bueno, pues le perdono y le devuelvo mi amor a esa persona. Y entonces pensamos que Dios es así con nosotros. Miren, Dios siempre es bueno. Pero cuando nosotros pecamos, en realidad no es que Dios se aparte de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. No es que Dios nos deje de su mano. Es que somos nosotros los que nos dejamos de la mano de Dios. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos la experiencia del pecado. Por eso es que Jesucristo, antes de subir al cielo, dejó establecido el perdón de los pecados, para que nosotros entendiéramos, dado que nosotros entendemos a Dios a veces como si fuera un Dios humano, bueno, que nosotros entendiéramos que Dios nos perdona. Pero para que recibamos el perdón de Dios, nosotros necesitamos el arrepentimiento. Ustedes imagínense un hijo o una hija amadísimos por sus padres, pero que una vez que han fallado y han ofendido a sus padres, se acercan a sus padres exigiéndoles el perdón y diciéndoles, ahora tienen ustedes que perdonarme, ustedes dicen que son buenos, ¿verdad? Bueno, pues entonces tienen que perdonarme y a la manera mía. Yo les exijo que me perdonen y además sin que me haya yo arrepentido. Y mañana volveré a cometer las mismas malas acciones que les han hecho llorar y que les han hecho molestarse conmigo. ¿Qué pensarían ustedes de un hijo o una hija que toma esa actitud? Ustedes se dan cuenta que algo no está bien ahí. Ustedes se dan cuenta que sus padres tendrán todo el mayor deseo del mundo de perdonarles, pero no pueden.
No pueden porque los hijos les han amarrado las manos para que no perdonen. Es decir, los hijos no dejan de ser amados por sus padres, pero los hijos no son capaces ellos de recibir nuevamente el amor de sus padres, aunque sus padres estarían locos de ganas por perdonarles y porque sus hijos nuevamente estuvieran reconciliados con ellos. Esta es más o menos la experiencia que nosotros tenemos cuando nosotros pecamos y Dios, que desea amarnos muchísimo, aunque nos siga amando, no puede otra vez conseguir la reconciliación con nosotros porque somos nosotros los que no nos hemos arrepentido. Entonces, fíjense, la reconciliación es como un puente, fíjense, un puente que tiene dos postes y luego tiene una parte plana para que pasen los peatones o los automóviles. Basta que uno de esos puentes haya fracasado, el puente todo se cae. Entonces no hay reconciliación entre Dios y el hombre mientras no haya la actitud de los dos de reconciliarse. La actitud divina, les digo que permanece y ha permanecido y permanecerá siempre ahí. La nuestra es la que muchas veces falla. Y entonces a veces nosotros no nos reconciliamos con el Padre porque ha sido culpa nuestra. Nunca ha sido culpa de Él. Ahora miren, Jesucristo dejó establecido que la iglesia, es decir, que sus discípulos, es decir, que los primeros apóstoles, miren, los primeros apóstoles eran los primeros obispos. Los apóstoles murieron, pero vinieron sus sucesores, que son los obispos actuales que tenemos. Entonces, el perdón de Jesucristo, el perdón de Dios, se nos viene dado a través de su iglesia, que está representada por los apóstoles y sus sucesores y sus ayudantes, que somos los sacerdotes. Entonces, miren, cuando Jesucristo perdona, es porque Él de verdad quiere la reconciliación con nosotros. Y es necesario que nosotros mostremos que también queremos la reconciliación con Él, para que alcancemos la salvación. Jesucristo no estableció la confesión, fíjense. Hay muchas personas que dicen que no quieren confesarse porque no les gusta confesarse. Bueno, pues les voy a hacer yo una confesión a ustedes también. A mí tampoco me gusta confesarme. Y les voy a decir una cosa, ¿a quién le gusta confesarse? A nadie le gusta confesarse, porque en la confesión tú no vienes a reconocer tus triunfos, tus éxitos, los méritos que tienes. Eso no es lo que se reconoce en la confesión. Más bien en la confesión se viene a reconocer los fracasos, las malas acciones, los pecados, las malas obras. Eso es lo que se viene a reconocer en la confesión. Pero mientras no reconozcamos que estábamos equivocados, no podemos enmendar nuestra vida y no podemos alcanzar la reconciliación con el Padre. Ustedes imagínense una persona que va por la carretera correcta, pero en la dirección opuesta. Pues nunca llegará, tendrá que darle toda la vuelta al mundo para llegar a su destino. Entonces, fíjense, si una persona no acepta que estaba equivocada, es una persona que no tiene la posibilidad de reconciliación con Dios. Por eso es que tenemos la confesión, fíjense. Les digo que no fue Jesucristo el que estableció la confesión. Jesucristo estableció el sacramento del perdón de los pecados. Entonces, ¿quién fue el que estableció la confesión? ¿La iglesia? Pues sí, fíjense, fue la iglesia. ¿Y por qué la iglesia estableció la confesión? El sacramento, atención con esto, aquí hay una diferencia muy importante que tenemos que prestar atención. Les pido que presten atención a esto. Miren, Jesucristo estableció, eso sí fue Él, el sacramento del perdón de los pecados. Pero no dijo cómo debería administrarse. Les digo que Él nombró a su iglesia en la persona de sus primeros apóstoles para que fueran ellos los que administraran el perdón de Dios. El sacramento de la reconciliación sí fue establecido por Jesucristo, pero la manera como se debería hacer, eso ya le corresponde a la iglesia. Ahora les voy a decir una cosa muy importante. La iglesia es madre y la iglesia es padre también. La iglesia nos ama con el mismo amor de Jesucristo. Y entonces, en la experiencia de la iglesia, a través de los siglos, nos hemos ido dando cuenta que la mejor manera de reconciliarnos con Dios es precisamente a través de la confesión.
Durante los primeros siglos, 4 o 5 siglos, la penitencia se administraba de otra manera. La penitencia era pública. Tal vez otro día hablaremos de la historia de la iglesia, ahora no es el objetivo de nuestra conversación. Fíjense, el sacramento de la administración del perdón se llevaba a cabo a través de la penitencia pública. Poco a poco la iglesia se fue dando cuenta, a través de sus ministros, de que la mejor manera de conseguir que llegara a todos el amor de Dios era a través de la confesión sacramental. Entonces, el sacramento que Jesucristo había establecido, la iglesia poco a poco lo fue administrando en la confesión como la conocemos nosotros ahora. Y fue como hasta el siglo V, fíjense, cuando la iglesia en todo el mundo ya comenzó a administrar el sacramento del perdón de Dios y del amor de Dios en la confesión como la conocemos nosotros ahora, de una manera personal, de una manera reservada. Y fíjense que tiene muchas ventajas hacer la confesión de esta manera. Nadie más se da cuenta de que nosotros hemos pecado. Fíjense que a veces tan solo con que una persona se vaya a confesar, con eso ya levanta sospechas de que tal vez esa fue la persona que cometió cierto pecado. Entonces, la confesión, de la manera que nosotros la conocemos, en primer lugar, guarda la reserva de nuestra propia conciencia. Porque tú te vas a confesar cuando quieres, donde quieres, con el sacerdote que quieres, y nadie tiene que saber cuándo te fuiste a confesar y de qué te fuiste a confesar. Entonces, eso te ayuda a que tú puedas conservar en lo secreto lo que solamente pertenece a Dios y a tu conciencia. Entonces, fíjense que la iglesia les digo que es madre y es cuidadosa, y lo que quiere es cuidarnos a nosotros. Por eso es que la iglesia ha establecido que la manera ordinaria, fíjense bien, la manera ordinaria del perdón de los pecados sea en la confesión sacramental, así como nosotros la conocemos ahora. Fíjense que les he hablado de que esta es la confesión, es la manera ordinaria. ¿Por qué digo que la manera ordinaria? Porque hay otras maneras extraordinarias de perdonar los pecados fuera de la confesión sacramental. Y después hablaremos de esto. No hoy, porque tendremos una serie de charlas, mis queridos amigos, sobre la confesión, sobre la reconciliación con Dios, donde iremos explicando verdades y mitos sobre la confesión. Y entonces les voy a ir explicando cuál es la razón de que se haga a través de un ministro, cómo se hace una buena confesión, en qué consiste un buen examen de conciencia, que muchos creemos que sabemos hacer bien el examen de conciencia. No se pierdan el próximo capítulo, queridos amigos, a lo mejor muchos se van a llevar una sorpresa cuando vean cómo se hace bien un examen de conciencia y a lo mejor nunca han hecho ni uno solo en su vida. Pero si yo me confieso todos los meses, bueno, pues no te pierdas el próximo episodio, a lo mejor va a haber una nueva revelación en tu propia vida, queridos amigos. Fíjense que en mi experiencia de pastor, yo me he dado cuenta que muchas veces damos por sentado cosas que sabemos o que creemos que sabemos de nuestra fe y en realidad no las sabíamos tan bien. Como son cosas que aprendimos desde niños, las aprendimos a la manera de los niños. Y entonces nunca tuvimos un aprendizaje a la medida de los adultos. Y entonces pues nos hemos quedado con la mente de niño, con un conocimiento de niño, con un aprendizaje de niño, pero nunca crecimos. Un sacerdote me decía, ¿tú te atreverías a salir a la calle con el trajecito con el que hiciste la primera comunión? Le dije, no. Y me dijo, pues fíjate que muchas veces es lo que pasa a los cristianos, que se quedaron con la preparación de la primera comunión y nunca crecieron. Nunca tuvieron un aprendizaje posterior que estuviera a la altura de lo que son ahora, adultos. Entonces, ustedes reflexionen en eso que me dijo aquel sacerdote. ¿Tú te atreverías a ponerte el trajecito o el vestidito con el que hiciste la primera comunión y así como te quedes salir a la calle? Imagínate el ridículo que harías, ¿verdad? Bueno, pues entonces, mis queridos amigos, en esta serie de presentaciones sobre la confesión, voy a procurar darles una explicación de lo que es la reconciliación con Dios, pero a la manera de nosotros adultos. Entonces, miren, por lo pronto lo que les diré es que Jesucristo quiso, fíjense, se ve claramente en la Escritura,
en el Evangelio. Jesucristo quiso administrar el perdón de los pecados a través, fíjense, de su iglesia. Jesucristo llamó a administradores. Hay personas que dicen, ¿por qué tengo yo que confesarme a través de un sacerdote? Si yo me encierro en mi cuarto y cierro la puerta, yo pido perdón a Dios y Él me perdona. Miren, no se lo crean tan fácilmente. Puede ser que sí y puede ser que no. ¿Cómo puedes tú saber que Dios te ha perdonado cuando tú le has pedido perdón? Y la gente dirá, no, pues es que Dios siempre perdona. Fíjense que no. Esos que creen que Dios siempre perdona, pues no es tan cierto. Miren, Dios perdona cuando estás debidamente arrepentido. Si tú estás verdaderamente arrepentido de tus pecados, ahí sí te creo que Dios te perdona. Pero una persona que insiste en que ya tiene mañana, viene a pedir perdón, pero ya tiene en el calendario para mañana cuando va a cometer el mismo pecado y la misma falta. Imagínate un asaltante que viniera a confesarse, que dijera, yo me arrepiento, pero ya tengo para mañana planeado cuando voy a hacer el siguiente asalto. Lo que pasa es que quiero comulgar en la misa de hoy porque es la misa de la primera comunión de mi niño. Pero sí, estoy muy arrepentido, pero solo de hoy para mañana, porque ya mañana voy a ir a asaltar otra casa. ¿Tú crees que esa persona está verdaderamente arrepentida? ¿Tú crees que esa persona está verdaderamente perdonada? Si se mete a su cuarto y dice, perdóname, Dios mío, ¿tú crees que salió de su cuarto perdonado? Fíjate que por alguna razón Jesucristo, que es tan inteligente, dejó que se administrara el perdón de los pecados a través de la iglesia para que hubiera ministros como nosotros. Fíjate, como nosotros. Ese es el problema de algunas personas. Dicen, ¿por qué alguien que es igual que yo o tal vez más pecador es el que tiene que perdonarme? Son malentendidos, queridos amigos. Miren, en todos los casos, en el 100% de los casos, el que perdona es Dios. El sacerdote nunca perdona. El sacerdote lo único que hace es administrar, es el administrador. El sacerdote administra el amor de Dios, la gracia de Dios y el perdón de Dios. Pero quien lo da siempre es Dios. Entonces, si es que tú le pides perdón a Dios en el interior de tu cuarto con la puerta cerrada, ya te lo dije, a lo mejor Dios te perdona y a lo mejor no estabas debidamente preparado. Y entonces, pues vas a salir de tu cuarto tal cual o peor, porque creíste que ya estabas perdonado y no estabas. Por eso es que Jesucristo, en su sabiduría, Él dejó instituido que el perdón de los pecados fuera a través de administradores como nosotros. Algunos dicen, bueno, ¿por qué alguien que es peor que yo o igual que yo es el que administra? Ustedes imagínense que los administradores fueran los ángeles, que jamás han pecado. No te comprenderían. ¿Cómo que dijiste una mentira? ¿Cómo que llegaste tarde a misa? Los ángeles jamás llegan tarde, los ángeles jamás mienten. Entonces no te comprenderían, a lo mejor no te perdonarían. ¿Te das cuenta? Por eso es que Dios quiso que los administradores fuéramos seres humanos igual que tú, que hemos cometido los mismos pecados, que somos tan falibles y nos equivocamos tanto como todos los demás, para que nosotros podamos comprendernos unos a otros y entonces sea más fácil que un administrador hombre, que un ministro hombre sea capaz de dar, de regalar, de obsequiar, de administrar fácilmente el perdón. ¿Se dan ustedes cuenta que Dios no es tan tonto? Dios, al momento de haber hecho las cosas como las hizo, tenía razón. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué es lo que pasa si es que yo voy al confesionario y en realidad yo no estaba arrepentido de mis pecados y engañé? Bueno, tú sabes si estás mal confesado. Y también al momento de escuchar las palabras del sacerdote que dicen, yo te absuelvo de tus pecados, entonces tú sabes con certeza que estás perdonado. Así que no te preocupes si estás o si no estás. Preocúpate si estás o si no estás. Si tú eres de los que se metieron en su cuarto y con puerta cerrada dijeron, Dios mío, perdóname. ¿Y quién te asegura que ya estás perdonado? ¿Cómo sabes que estás perdonado? ¿Tú solito te lo aseguras a ti mismo? Al contrario, cuando tú vas con un administrador, el ministro te dice, yo te absuelvo de tus pecados. Si el sacerdote te engañó y habías cometido un pecado del que no podías ser perdonado, entonces ahora el que llevará a cuestas en su espalda ese pecado, no te preocupes, será el ministro que te engañó. Pero a ti te dijeron que estabas perdonado, así que no te preocupes. Ahora, si el ministro con sinceridad te dice, eso, usted no está perdonado, hasta que no quite del calendario ese asalto que ya tiene calendarizado para mañana. Bueno, en ese caso el sacerdote te ayuda, ¿te das cuenta? Para que no te engañes a ti mismo,
o a ti misma para que tu confesión, tu arrepentimiento, tu reconciliación con Dios sea auténtica, sea real y no te puedas confundir, sino que tengas la certeza al escuchar la fórmula de la absolución de que Dios nuevamente está en tu corazón. Mis queridos amigos, les he dicho que tendremos una serie de charlas, no nos pierdan la pista y cada día iremos tratando algún tema importante sobre el sacramento de la reconciliación. Soy el Padre Octavio Ventura y les quiero muchísimo, queridos amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.